Un seal de la marina pensó que solo estaba salvando a una desconocida de una ventisca. Pero cuando su perro lo guió de vuelta a su granja congelada, se dio cuenta de que no se había desplomado simplemente en la nieve. Había despertado algo enterrado bajo su tierra durante más de 60 años. Una alarma oculta, una escotilla sellada de la Guerra Fría y un secreto tan poderoso que alguien estuvo dispuesto a perseguirla a través de una tormenta para silenciarlo. Quédense conmigo hasta el final porque lo que descubran sacudirá a un pueblo entero del hielo. Antes de empezar, compartan desde donde están viendo. Y si esta historia les conmueve, suscríbanse para recibir más historias de honor, sacrificio y vínculos que nunca se rompen. Su apoyo realmente significa mucho. Un viento plateado azotó Frost Glen mientras la nieve se amontonaba sobre el valle como ceniza que caía lentamente. Jack Mercer estaba de pie en el porche de su cabaña, observando el silencio blanco presionarse contra los pinos. A sus 36 años, parecía un hombre esculpido en el mismísimo frío, de hombros anchos y mandíbula cuadrada que parecía estar permanentemente en silenciosa vigilancia. Semanas antes, durante la Operación Centinela del Norte, una misión de rescate en el Ártico que salió mal, la escarcha le había calado los huesos, dejándole rigidez en el hombro derecho y un dolor mental que no podía disipar. Su cabello oscuro, cortado al estilo militar, que nunca había abandonado del todo, ya estaba salpicado de nieve. Inhaló lentamente, intentando apaciguar las secuelas de la misión, las alarmas, la tormenta, los rostros que no podía olvidar. A su lado estaba sentado Cota, su pastor canino negro y canela de 4 años. Las orejas del perro se movían con cada murmullo del viento, sus músculos tensos con la silenciosa disposición de un soldado que nunca había dejado de servir. Cota había sido en su día el rastreador más intrépido de la unidad de Jack, pero ahora incluso cargaba con sombras. El perro se estremecía ante ásperos sonidos metálicos y dormía inquieto, gruñendo a fantasmas que ninguno de los dos podía identificar. Jack se agachó y rozó el cuello de Cota con su mano enguantada. «Tranquilo, amigo, solo nieve». Pero Cota no se relajó. En cambio, el perro levantó la cabeza bruscamente, con el hocico cortando el aire y el cuerpo rígido. Un rugido sordo surgió de lo profundo de su pecho. «¿Qué pasa?», susurró Jack, ya bajando del porche. Cota se lanzó hacia adelante. Jack lo siguió, sus botas crujiendo en la nieve, con el corazón acelerado por razones que aún no entendía. La tormenta había arreciado desde el anochecer. El viento le azotaba la cara mientras caminaba con dificultad por el campo blanqueado hacia la vieja valla de madera. Cota siguió adelante, ladrando una vez, un grito agudo y urgente que arañó los instintos de Jack. Entonces lo vio. Una figura se desplomó junto a la valla, medio enterrada en montones de nieve, inmóvil. Por un instante, Jack sintió el mismo pánico gélido que había sentido meses antes en la capa de hielo del norte, pero se obligó a bajar y echó a correr. La mujer era pequeña, de unos 20 y tantos años, su largo cabello castaño tieso por la escarcha que se había derramado de un gorro de lana. La nieve se le pegaba a las pestañas, su respiración era superficial e irregular. Su abrigo, una chaqueta de lona verde demasiado fina para una ventisca de montana, estaba rasgado a lo largo de la manga, exponiendo una piel que ya había empezado a palidecer. Un moretón le oscurecía la sien, marcado contra su piel blanca y quemada por el viento. Ya cayó de rodillas. «Oye, ¿me oyes?». No hubo respuesta. Tenía los labios azules. El entrenamiento se apoderó de ella. Le inclinó la barbilla con suavidad, despejándole las vías respiratorias, acercándose para palparle el aliento. Una tenue brizna le rozó la mejilla. Demasiado débil, demasiado lento. Presionó los dedos contra su cuello, buscando el pulso, que latía como un eco lejano. Cuando lo encontró, una punzada de alivio aflojó algo tenso en él. El corte en la sien supuraba ligeramente, lo justo para mezclarse con la nieve derretida. Jack se quitó el guante y presionó el borde de su bufanda contra la herida, aumentando la presión. El frío la amenazaba mucho más que la hemorragia. La pasó un brazo por debajo de los hombros, atrayéndola contra su pecho, intentando compartir su calor corporal. Su cabeza se acurrucó contra él, sus suaves rizos rozando su mandíbula. Se sentía ingrávida, como alguien que hubiera luchado demasiado durante demasiado tiempo y finalmente se desplomara. Cota los rodeó,
gimiendo suavemente, rozando la bota de la mujer con la nariz. «La tenemos», murmuró Jack. «Vamos, ayúdame». La levantó, sorprendido de lo ligera que era, de lo frágil que era bajo las capas de tela húmeda. Mientras la llevaba de vuelta a la cabaña, sintió sus dedos retorcerse débilmente contra su abrigo. La tormenta aullaba a su alrededor, pero solo oía su respiración temblorosa. Dentro, la recostó suavemente en el sofá cerca de la estufa de leña. El fuego iluminaba sus rasgos. Nariz recta, pómulos altos, pecas suavizadas por el frío. Parecía alguien que hubiera trabajado largas jornadas al aire libre, con las manos ásperas por las tareas domésticas, las uñas con los bordes llenos de tierra. No una visitante, no una viajera perdida, alguien de aquí. Jack le quitó el abrigo mojado, la envolvió en mantas y le devolvió el calor en las manos y los brazos con movimientos firmes y practicados. Sus párpados se movieron una vez, luego dos. Finalmente, se abrieron. Sus ojos eran de un profundo color avellana, brillantes de miedo, incluso a pesar de cansancio. Respiró hondo e intentó incorporarse, pero Jack le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Tranquila, estás a salvo». Parpadeó, confundida. Su mirada se desviaba del rostro de Jack a la figura vigilante de Dakota. Cuando habló, su voz temblaba como si cada palabra le causara dolor. «Me llamo Aaron. Aaron Walls». Jack asintió lentamente. «Jack Mercer. Soy Cota. Estabas inconsciente en mi cerca. ¿Qué te pasó?» Aaron tragó saliva, con la garganta seca y apretada. Le temblaban las manos mientras se aferraba a la manta. «No me caí sin más. Hubo un ruido bajo tierra, una alarma, y el sheriff no me escuchó. Entonces llegaron 2 coches, todoterrenos negros. Me dijeron que tenía que abandonar mi propiedad esta noche». Sus ojos se llenaron de un terror crudo y desconcertado, el tipo de terror que solo viene de correr hasta que no puedes correr más. Jack sintió algo helado sentarse en su interior. La última vez que había oído hablar de una mujer expulsada de su tierra bajo amenaza había sido en un país donde las leyes significaban muy poco. No Montana, no su hogar. «¿Qué alarma?», preguntó en voz baja. Aaron la envolvió en sus brazos. «No lo sé. Pero fuera lo que fuera, estaban dispuestos a cazarme a través de una ventisca para silenciarla». Cota gruñó, bajo, advirtiendo, seguro, y Jack Mercer, que había jurado que no volvería a la guerra de nadie, se dio cuenta de que Frost Glen estaba a punto de arrastrarlo a una de todos modos. La tormenta amainó por la mañana, dejando a Frost Glen envuelto en un pesado silencio blanco. Jack Mercer estaba de pie junto a la ventana de la cabaña, su aliento débil contra el frío cristal mientras miraba hacia el sofá donde dormía Aaron Walls, acurrucado bajo una manta de lana. Parecía frágil bajo la tenue luz, con su largo cabello castaño enredado por la noche, su rostro aún pálido bajo el leve moretón en la sien. Incluso dormida, se llevaba las manos al pecho como preparándose para el impacto, como hace la gente tras huir demasiado de algo que aún no puede identificar. Cota yacía cerca de sus pies, con la barbilla apoyada en las patas, los ojos abiertos y vigilantes. De vez en cuando miraba a Jack con una mirada inquisitiva. «¿Estamos a salvo? ¿Nos quedamos?» Y Jack le respondía con un leve asentimiento. Por ahora. Para cuando Aaron se despertó, el olor a café inundó la habitación. Se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor al sentir la rigidez en los brazos. «Estás a salvo», dijo Jack, entregándole una taza humeante. «Pero necesito saber qué pasó desde el principio». Aaron rodeó la taza con los dedos. Sus manos eran pequeñas pero callosas. Manos de alguien que había trabajado la tierra en lugar de simplemente heredarla. Tras respirar hondo, empezó. «Empezó ayer por la mañana», le susurró a Miss Ousfield. Jack acercó una silla. Cota levantó la cabeza, escuchando. «Estaba despejando un camino con mi excavadora», dijo, intentando abrir el camino antes de que llegara la tormenta. «Hay una formación en medio del campo. La gente de por aquí la llama el montículo de hielo. Nadie sabe qué es. Algunos creen que es solo un depósito mineral congelado. Otros piensan que es, no sé, una cosa geológica rara». «¿De qué tamaño?», preguntó Jack. «Tal vez 12 toneladas de alto, como un pilar de hielo y tierra compactados. Pero el hielo nunca se derrite, ni siquiera en verano».
Mi padre odiaba esa cosa. Solía decir que no pertenecía allí. Jack se inclinó hacia adelante. ¿Y trataste de moverlo ayer? Ella asintió. La nieve se estaba volviendo demasiado profunda. Si no despejaba el camino, la manada no tendría acceso al granero, así que golpeé la base con el cucharón de la excavadora. Un temblor recorrió sus hombros. Se quedó mirando su café como si el recuerdo viviera en su superficie. El suelo no se comportó como debía, dijo. Se agrietó, no lentamente, como si algo debajo hubiera estado esperando. Y entonces comenzó el sonido. La mandíbula de Jack se tensó. ¿Qué sonido? Una advertencia. La voz de Aarón se redujo a un susurro. No mecánica. No como ninguna alarma que haya escuchado. Vibró. Podías sentirlo dentro de tus huesos. Como. Ella buscó la palabra correcta. Como la montaña exhalando. Jack intercambió una mirada con Cota. Las orejas del perro se aplanaron, sintiendo la tensión. Salté de la cabina, continuó Aarón. Corrí de regreso porque pensé que tal vez golpeé una tubería de gasolina o algo viejo y peligroso. La vibración se hizo más fuerte bajo la nieve. Llamé. Sheriff Douglas. Jack frunció el ceño. No respondió. Contestó. Dijo ella con amargura. Simplemente no le importaba. Me dijo que estaba exagerando, que la tormenta me estaba jugando una mala pasada. Dijo que tenía verdaderas emergencias de las que preocuparse. Ya conocía al sheriff Douglas solo de pasada. Un hombre alto, de unos 50 años, con un bigote pulcro y ese tipo de rostro cincelado y curtido que hacía que la gente asumiera que era de confianza. Pero Jack siempre había notado la inquietud en la mirada del hombre por su forma de evitar el conflicto directo. Un hombre así podía ser persuadido o comprado. ¿Qué pasó después?, preguntó Jack. Colgué y entonces vi el primer coche, una camioneta negra, bajando por la loma detrás del campo. ¿Había alguien dentro? 2 hombres, ambos con chaquetas. Oscuras. Uno era alto, bien afeitado, mandíbula afilada, cabello rubio, peinado como un agente federal de esas películas antiguas. El otro era más bajo, pero corpulento, cuello grueso, cabeza rapada, el tipo de hombre que parecía obedecer órdenes sin hacer preguntas. ¿Dijeron quiénes eran? No tenían por qué. Aarón. Me tragué saliva. Me dijeron que debía desalojar la propiedad inmediatamente. Algo sobre riesgo para la seguridad pública y reubicación inmediata, pero no mostraron placas ni documentos. Sus voces eran ensayadas, como si ya hubieran dado ese discurso. Los dedos de Jack tamborilearon una vez contra su rodilla. ¿Qué les dijiste?, dije. No me iría a ningún lado a menos que me explicaran lo que estaba pasando. La alta se acercó y me dijo que si no quería un cierre federal en las tierras de mi familia, debía desaparecer unos días. Negó con la cabeza. Intenté llamar al sheriff de nuevo. Esta vez no contestó. ¿Y entonces qué?, preguntó Jack en voz baja. Se fueron, pero volvieron al anochecer, esta vez con otra camioneta. No llamaron. Se quedaron afuera de mi porche con linternas, llamándome por mi nombre. Me escondí en la trastienda. Cuando oí a uno abrir la puerta, entré en pánico. Salí corriendo por la puerta lateral, cruzando el campo. Ni siquiera cogí un abrigo lo suficientemente grueso. Seguí corriendo. Su voz se quebró. Me siguieron con las luces. Resbalé en el hielo a media colina y me golpeé la cabeza. Después, todo en pedazos. Recuerdo el viento, la nieve y luego los ladridos. Cota se dio un suave golpe en la rodilla como si confirmara la historia. Jack se recostó lentamente, inhalando por la nariz. Su mente analizó su relato como un mapa táctico. Tiempo, distancia, motivo. Nada era casual. Aarón dijo en voz baja. Lo que hayas descubierto. Querían que le enterraran de nuevo. Sus ojos se alzaron hacia él, abiertos y asustados, pero ardiendo con algo más. Ira, no quise descubrir nada. Eso no importa, respondió Jack. Lo hiciste, y ahora estás en peligro. Afuera, el viento rozaba las paredes de la cabaña como una mano de advertencia. Frost Glen se sintió repentinamente más pequeño, como si las montañas se acercaran. Jack se puso de pie, con la decisión ya formándose en las duras líneas de su rostro. Volvemos a tu granja, dijo. Necesitamos ver ese montículo. Aarón se tensó. ¿Ahora? Sí,
antes de que vengan buscándote de nuevo. Dudó solo un momento, luego asintió. Kota levantó la cabeza, con la cola baja pero alerta. Listo. Juntos. Los tres se adentraron en la pálida mañana invernal, dejando atrás la frágil seguridad de la cabaña y caminando hacia el secreto enterrado bajo las tierras de Aaron Walls, un secreto que había esperado décadas a que alguien perturbara su sueño. El camino que conducía a la granja Walls parecía desconocido bajo la escarcha matutina, como si la nevada de la noche hubiera intentado borrar todo rastro de lo sucedido. Jack Mercer caminaba delante con paso firme, su aliento una pálida nube en el aire frío. A su lado, Kota trotaba en silencio, con la cola baja y las orejas afiladas. Arona seguía unos pasos atrás, sus botas crujiendo contra la nieve endurecida. Aunque intentó mantenerse en pie, sus hombros se hundían con cada recuerdo que se acercaban. Cuando la granja apareció a la vista, Jack se detuvo. El lugar cargaba con las heridas de la noche. La luz del porche colgaba de un cable, una ventana rota, huellas dispersas en círculos caóticos alrededor de los escalones de la entrada. Se agachó, examinando el más cercano. La huella era profunda, precisa. Botas de combate, talla grande. No son aficionados, murmuró. Aaron abrazó su abrigo con más fuerza. Te dije que se movían como si ya hubieran hecho esto antes. Jack estudió las huellas con más atención, siguiéndolas hacia el campo. Otro rastro se abría camino hacia el granero, donde la cerradura estaba rota. Apartó la nieve, dejando al descubierto el grillete metálico cortado. Lo cortaron con cizallas, dijo. Rápido, eficiente. Dentro del granero, el heno cubría marcas de desgaste dispersas, y varias piezas de equipo habían sido cambiadas de lugar. No robadas, solo trasladadas, como si las hubieran registrado rápidamente. Para Jack, era un desorden familiar. Lo había visto en pueblos de ultramar, donde equipos encubiertos se movían por las habitaciones como el viento, dejando solo inquietud tras de sí. Cuando Aaron entró, se quedó paralizada, con la respiración entrecortada al ver el taburete volcado cerca del banco de trabajo de su padre. El recuerdo de él brilló en sus ojos, un hombre tranquilo de manos cansadas y voz suavizada por años de trabajo en el rancho. Se mordió el labio. Cavaron en este lugar como si él nunca hubiera existido, susurró. Jack le puso una mano firme en el hombro. Haremos que se arrepientan de esto. Dejaron atrás el granero y caminaron hacia el campo del sur. La nieve brillaba en el campo abierto como cristales rotos. El montículo de hielo se alzaba en el centro, alto y azul pálido, con una superficie extrañamente lisa bajo la escarcha. Parecía antinatural, demasiado simétrico, demasiado intencional. Aaron redujo la velocidad al acercarse. Aquí es donde todo cambió. Jack rodeó la formación, entrecerrando los ojos. El montículo era más grande de lo que esperaba. Casi 4 metros de altura, con vetas de tierra rojiza atrapadas entre las capas congeladas. En la base, algo metálico centelló a través del hielo. —¡Kota! —gritó Jack. El pastor avanzó con las palmaditas, olfateando el suelo, rozando la tierra congelada con el hocico. Emitió un ladrido corto y urgente, arañando la base. Jack se arrodilló, apartando la nieve hasta que emergió una veta metálica curva. Un contorno tenue apenas visible. Trabajó con los dedos enguantados a lo largo de la cresta. Hay una trampilla, dijo, y no es nueva. Aaron se acercó. Su aliento empañó el acero. Debía haberla golpeado ayer. Es más vieja que tu padre, murmuró Jack. Quizás más vieja que la granja. Con el filo de su multiherramienta, Jack desprendió la corteza congelada. Después de varios minutos, la grieta se ensanchó. Bajo el hielo, el metal era grueso, oscuro y remachado, del tipo que se usaba en la construcción militar de mediados de siglo. Jack encontró un mango empotrado. —Ayúdame con esto. Aaron asintió, agarrándose al otro lado. Juntos, tiraron. La escotilla se abrió con un crujido, dejando escapar una bocanada de aire tan frío y viciado que parecía arrastrarse por la nieve como un fantasma. El solo sonido hizo gruñir a Kota. Una escalera de acero descendió a la oscuridad. Jack encendió su linterna. —Mantente cerca. El descenso fue empinado. Las paredes eran de metal crudo, cubiertas de polvo y tomillo. Kota fue el último en seguirlo,
con las uñas golpeando suavemente cada peldaño. Cuando llegaron al suelo, el haz luz de Jack reveló un pasillo estrecho, con las paredes cubiertas de pintura descascarada y plantillas descoloridas. Eco blanco, vista de Aarón tembló, no de frío. Mi abuelo solía mencionar temblores, ruidos extraños bajo la nieve. Murió en una avalancha en el 63. La gente decía que fue un accidente extraño. Jack apuntó con la linterna a un tablón de anuncios oxidado en su lugar. Papeles descoloridos se aferraban a la superficie. Listas, registros de turnos, entradas fechadas entre 1954 y 1958. Varios nombres estaban tachados con una sola línea roja. «Falta», susurró Aarón. Jack no respondió. Siguió adentrándose. Llegaron a una habitación con un escritorio metálico, estantes llenos de carretes polvorientos y una grabadora con diales agrietados. Una etiqueta en un carrete decía, «No revelar». Nivel 4 de autorización. Sobre el escritorio había una página rota con texto mecanografiado. La prueba de infrasonido arrojó una respuesta estructural inesperada. Riesgo de resonancia. Se recomienda suspensión inmediata. Aarón exhaló temblorosamente. ¿Qué significa eso? El infrasonido puede desestabilizar estructuras, dijo Jack en voz baja. Nieve, piedra, equilibrio humano. Si lo abusaban, no terminó. Kota aguzó el oído de repente. Gruñó bajo, retrocediendo un paso. Jack siguió su mirada hacia la pared del fondo, donde un panel de interruptores colgaba entreabierto, con los cables al descubierto. Un leve zumbido vibró en el aire como un latido enterrado en metal. Cuando Jack pulsó el interruptor accidentalmente, una oleada de electricidad recorrió la habitación. Las luces del techo parpadearon, zumbando, despertándose, uno por uno. Aarón le tapó la boca. El pulso de Jack se aceleró. Alguien seguía alimentando este lugar. Entonces, sin previo aviso, un tono más grave reverberó por el pasillo de acero. Una alarma larga y resonante que hizo vibrar el polvo de las vigas. No sonaba moderna. Sonaba antigua, olvidada, y ya no estaba olvidada. Jack agarró el brazo de Aarón. Tenemos que movernos. Alguien acaba de recibir la notificación de que estamos aquí. Kota ladró con fuerza, instándolos a volver a la escalera. El búnker latía con la vieja alarma mientras subían, el metal resonando como una advertencia de un paso que se negaba a permanecer enterrado. Cuando llegaron a la superficie, el viento se sentía diferente, más frío, más pesado, como si el propio valle contuviera la respiración. Jack cerró la escotilla de golpe, cubriéndola con una gruesa capa de nieve. «Lo saben», murmuró. «Donde quiera que estén, lo saben». Aarón lo miró, con el miedo temblando en los ojos. «¿Y ahora qué hacemos?» Jack miró a través del vasto campo blanco, las montañas. Se cernían como testigos silenciosos. «Ahora», dijo, «nos preparamos para quien quiera que venga». La noche cayó sobre Frost Glen con una oscuridad diferente, una que parecía deliberada, como si el valle contuviera la respiración. La nieve ondulaba bajo la luz de la luna, y el aire transmitía la silenciosa tensión de algo a punto de romperse. Jack Mercer llegó a la propiedad de los Walls justo cuando un tenue resplandor naranja parpadeaba tras el granero. Se le apretaba el pulso. Corrió hacia la fuente, con Kota delante con un ladrido bajo y urgente. El olor a papel quemado los golpeó con fuerza. Las llamas lamían el pequeño cobertizo de madera donde Aarón guardaba los documentos de su padre, mapas, registros de cosechas, antiguos acuerdos de tierras y cualquier cosa que ella creyera que pudiera ayudar a reconstruir la historia de su familia. Aarón se quedó paralizado a pocos metros, con el rostro iluminado por el fuego. Sus ojos marrones brillaban con una mezcla de rabia y dolor. Su padre había construido ese cobertizo con las manos desnudas. Ahora, la madera se derrumbaba hacia adentro con un crujido, lanzando chispas en espiral al aire frío. Jack la agarró por los hombros. «Aarón, mírame». Lo hizo, aunque le temblaban los labios. Lo quemaron todo, todo lo que mi padre había salvado. Jack examinó el suelo. La nieve alrededor del cobertizo no mostraba huellas caóticas esta vez, solo las huellas precisas y decididas de hombres que sabían entrar y salir rápido. Se arrodilló, estudiando la profundidad de cada huella, observando el dibujo. «Las mismas botas», murmuró. «El mismo equipo».
Cota gruñó, dando vueltas. Se detuvo bruscamente, con el morro apuntando hacia la carretera. Jack siguió su mirada y vio el tenue rastro de neumáticos que se alejaba. 2 vehículos, pesados, con los motores aún calientes cuando huyeron. Y entonces Aarón se quedó sin aliento. Nora susurró. No he visto sus luces encendidas desde el anochecer. Ya conocía el nombre. Nora Green, de 60 y tantos, bajita y nervuda, con el pelo blanco como la nieve, siempre recogido en un moño suelto. Vivía en la cabaña justo al otro lado de la colina. Alguien que había vivido más inviernos que la mayoría y contaba historias más antiguas que el condado. Aarón había dicho antes que Nora guardaba cosas que mi padre no quería que se perdieran. Jack no perdió ni un segundo. Condujo a Aarón hasta la camioneta. Mantente cerca. Condujeron a través de la fría extensión hacia la cabaña de Nora. Cuando llegaron, la vista les provocó un escalofrío más intenso que el viento. La puerta principal estaba abierta, balanceándose ligeramente. Una taza de cerámica yacía rota cerca del umbral. Dentro, la sala de estar estaba hecha un desastre. Un sillón volcado, una manta de punto tirada a un lado y las gafas de Nora en el suelo, pero no había rastro de ella. Aarón le tapó la boca con una mano. Jack, se la llevaron. Jack examinó la habitación. La lucha fue mínima, demasiado mínima. Quienquiera que se la hubiera llevado. Nora había actuado con precisión, con la misma discreción quirúrgica de los hombres que quemaron el cobertizo. Su mente militar reunía las piezas. Nora se había convertido en un lastre simplemente por saber que Aarón había descubierto la escotilla del eco blanco. Sacó su teléfono. «Necesitamos a alguien», dijo. La línea sonó 2 veces antes de que una voz respondiera. Una mujer segura de sí misma, con un tono cortante que sugería que nunca dormía más de lo necesario. «Jack Mercer», dijo, «solo llamas cuando hay edificios en llamas». ¿Debería preocuparme? Maya Brooks, periodista de investigación de 31 años, con cabello castaño rojizo que se rizaba suelto alrededor de su rostro, dándole una apariencia engañosamente suave que contrastaba con su naturaleza implacable. Tenía cálidos ojos marrones, pero se comportaba con la postura de alguien que ha sido amenazado suficientes veces como para dejar de importarle. Cuando Jack la conoció durante una misión humanitaria en Alaska, estaba de pie hasta el pecho en una tormenta, documentando el derrumbe de un puente de hielo mientras todos los demás corrían a refugiarse. La valentía no era su oficio, era su defecto. «Te necesito en Frost Glen», dijo Jack. «Ahora, eco blanco», adivinó de inmediato. Jack miró a Aarón, luego a la cabaña vacía. «Está activo». Maya exhaló. «Envíame las coordenadas». 1 hora después, llegó en una camioneta salpicada de barro. Al salir, su alta figura recortaba una elegante silueta contra la noche nevada. Llevaba un abrigo largo y oscuro espolvoreado de escarcha, y sus manos agarraban una bolsa de portátil como si fuera otra extremidad. No perdió el tiempo. «Muéstramelo todo». Se reunieron dentro. La camioneta de Jack encendía las luces interiores, mientras Mia revisaba los documentos que Jack había fotografiado antes. Aarón observaba a Mia trabajar. Frunció el ceño y apretó los labios. «Esto no es solo una reliquia de la Guerra Fría», dijo Mia. «Es una operación inconclusa, y alguien ahí fuera está desesperado por mantenerla enterrada». Jack asintió. Se llevaron a Nora. Mia no respondió. En cambio, abrió una aplicación segura de transmisión en vivo, con los dedos revoloteando sobre el teclado. «Si quieren silencio, hagamos ruido». Jack, Aarón y Maya pasaron la siguiente hora copiando cada escaneo, cada foto, cada nota en un almacenamiento protegido. Maya la subió a varios canales con una sola instrucción. «Si esta transmisión se corta y ninguno de nosotros se registra, liberen todo». Inclinó la pantalla hacia Aarón. «Esta es tu póliza de seguro». Aarón tragó saliva con dificultad y asintió. Entonces Cota se puso rígido, levantando la nariz. Soltó un ladrido corto y decidido. Jack cogió su rifle. «Tiene un olor». Siguieron a Cota por el campo oscuro hasta que llegó a unas vías que conducían al grano abandonado. Granero, una estructura esquelética de madera vieja y paneles oxidados que se inclinaba contra la noche como un gigante exhausto. La voz de Jack bajó. «La tienen aquí». Dentro del granero, las sombras se movían.
Jack les indicó a Maya y Aarón que se agacharan tras una pila de cajas. Luego desapareció en la oscuridad. Sus pasos silenciosos, su cuerpo fundiéndose con la fría penumbra como si nunca hubiera dejado de ser una foca. El primer guardia no lo vio venir. Jack se deslizó detrás del hombre, un individuo delgado y de rostro afilado con barba incipiente sobre una mandíbula apretada, y le rodeó el cuello con un brazo, arrastrándolo hacia las sombras con una precisión tan rápida que apenas podía respirar. El segundo hombre se giró al oír la refriega, pero Kota saltó por detrás, hundiendo los dientes en el antebrazo del hombre justo cuando éste buscaba su arma. El hombre gritó y cayó hacia atrás mientras Kota le arrebataba el arma. Disparos estallaron desde lo más profundo del interior. Jack rodó por el suelo, agarró la pistola caída y disparó un tiro de advertencia que rebotó en una viga. 2 asaltantes más se agachó para cubrirse, partiendo justo como Jack había calculado. Atacó desde la derecha, destrozando las piernas de un hombre antes de estrellarle el codo en las costillas al otro. El objetivo final, un hombre corpulento con la cabeza rapada, cargó con un rugido. Jack contraatacó con un brutal golpe con el hombro, lanzándolo sobre las tablas podridas. Mientras el hombre yacía inmovilizado, el granero se llenó de luz. Maya estaba en la puerta, sosteniendo su teléfono en alto, transmitiendo todo en vivo. Los comentarios se extendían como un reguero de pólvora. Miles de espectadores se multiplicaban. Los hashtags se disparaban por la pantalla. Almohadilla eco blanco escarcha Glenn verdad secretos de la Guerra Fría. En cuestión de minutos, las sirenas aullaban en la distancia. Esta vez, las verdaderas fuerzas del orden, no las que ignoraron las llamadas de Aarón. Nora fue encontrada atada a una silla en la esquina, conmocionada pero ilesa. Aarón corrió hacia ella, con lágrimas en los ojos. Jack exhaló lentamente mientras Kota se apretaba contra su pierna, meneando la cola levemente. El granero, una vez silencioso y olvidado, ahora resonaba con el peso de la verdad que finalmente se liberaba. El invierno se aferraba a Frost Glen como si se resistiera a soltar su control. La nieve ya no caía en cortinas furiosas, sino que se deslizaba suavemente por el valle, asentándose en tejados y cercas como una silenciosa promesa de que el mundo aún podría ser apacible. Desde las escaleras del juzgado, Jack Mercer observaba a los periodistas dispersarse hacia sus coches, con las voces alzándose en ráfagas frenéticas mientras se apresuraban a presentar artículos sobre el eco blanco, los fallos de la supervisión federal y una conspiración que se derritió bajo un invierno de Montana. A su lado, Aaron Walsh permanecía de pie con la barbilla ligeramente levantada, los ojos vidriosos por el agotamiento de la victoria. Llevaba un grueso abrigo marrón ese día, uno que la hacía parecer más robusta, como si la tierra misma hubiera vuelto a subir a su columna vertebral después de serla arrebatada. Su moretón se había desvanecido en una suave sombra amarilla cerca de la sien, pero su expresión cargaba el peso de los días que había sobrevivido, el tipo de peso que hacía que las personas se volvieran más agudas, no más pequeñas. La jueza Elkins, una mujer alta, de cabello plateado, con una mandíbula firme y una mirada capaz de diseccionar mentiras, había dictado sentencia decisiva. La reclamación de emergencia del gobierno sobre la propiedad Walsh fue nula. Aaron conservaba la plena propiedad, y una investigación federal sobre la conducta histórica de Witte hecho comenzaría de inmediato. Al cerrarse las puertas del juzgado, Aaron exhaló, dejando que su aliento nublara el aire. «Se acabó de verdad», susurró. Jack no la corrigió, aunque una pequeña parte del discrepó. Algo tan viejo rara vez terminaba bien. Aún así, le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Tu tierra es tuya de nuevo. Eso importa». Kota le dio un codazo a Aarón en la mano con la nariz. El pelaje del pastor estaba cubierto de nieve, y se mantenía orgulloso, como si comprendiera que él también había ganado algo. Aarón rió suavemente y se rascó detrás de las orejas. Condujeron de vuelta al rancho, mientras el cielo se oscurecía en un crepúsculo azul grisáceo. Por el camino, las casas encendían las luces de sus porches en cautelosa solidaridad. Los residentes de Frost Glen eran gente reservada, con los rostros curtidos por el viento y el trabajo, pero ni siquiera ellos podían fingir que no había pasado nada. La lucha de Aarón se había convertido en la suya, aunque fuera en silencio. En el rancho, Jack se puso manos a la obra de inmediato. La puerta seguía combada por donde los intrusos la habían astillado,
y la cerradura del porche colgaba inservible. Con la caja de herramientas en su camioneta, Jack martillaba, apretaba y volvía a colocar la cerradura como si reparar la casa también reparara algo en él. Cada sonido metálico resonaba en el aire frío, constante y rítmico. Cota daba vueltas alrededor del perímetro, con el hocico pegado a la nieve. De vez en cuando se detenía, con la cola erguida, probando su sentido común. Su perfil afilado, cuello arqueado, hombros musculosos, profundas marcas color canela bajo los penetrantes ojos ámbar, resaltaban contra el blanco. Con 4 inviernos de edad, se movía con la deliberación de un veterano. Un perro cuya lealtad se había convertido en instinto. Cuando completó su circuito sin dar la alarma, ya por fin se permitió un respiro. Dentro del granero, Aarón examinó las marcas de quemaduras en los listones de madera. «Sigo pensando que mi padre habría sabido qué hacer», murmuró. Pasó los dedos por las vigas carbonizadas. Siempre decía que el valle recuerda a quienes lo cuidan. Jack la observó un largo rato. Su resiliencia lo impresionó, no ruidosa ni dramática, sino perdurable, como raíces aferradas bajo la nieve. «Tu padre crió a alguien que luchó», dijo en voz baja. «Estaría orgulloso». A Aarón se le hizo un nudo en la garganta, pero sonrió. Al caer la noche, Aarón encendió una vieja lámpara de latón sobre la mesa de la cocina. Jack se sentó frente a ella, con Cota descansando a sus pies. Ella sirvió estofado y pan aún caliente del horno. Comida sencilla, pero de esas que suavizan una habitación. Hablaron en voz baja sobre la audiencia, sobre la recuperación de Nora, sobre Maya preparando su denuncia completa sobre Eco Blanco. Pero por debajo de todo eso corría algo más suave, algo tácito. La casa había estado vacía demasiado tiempo, y ahora una risa, suave, tentativa, volvía a fluir por ella. Después de cenar, Jack arregló la rendija de la puerta del establo, reemplazó 2 postes de la cerca que faltaban y limpió la nieve acumulada alrededor del generador. Aarón estaba de pie en el porche, abrazándola con una manta sobre los hombros, observándolo. «No, tengo que hacer todo eso esta noche», dijo ella. Jack se encogió de hombros. «El invierno no espera. Nosotros tampoco deberíamos». Cuando finalmente retrocedió, limpiándose las manos con un trapo, ella le preguntó lo que no se había atrevido a hacer antes. «¿Seguirás reportándote después de todo esto?» Jack dudó, no porque dudara de su respuesta, sino porque responder en voz alta se sentía como acercarse a algo más cálido de que se había permitido en años. «Sí», dijo en voz baja, «nos verás por aquí». Cota ladró una vez como para sellar la promesa. Pasaron los días, la nieve se derritió y luego regresó. Jack y Cota lo visitaban a menudo, a veces para reparar una bisagra, a veces para revisar huellas en la nieve, a veces simplemente para compartir un café mientras el viento frío sacudía los aleros. Cada vez que se iba, miraba hacia atrás, al rancho, con el instinto protector de quien custodia una nueva frontera. Entonces, una mañana tranquila, con la clase de nevada que flotaba como plumas en lugar de cuchillos, Jack encontró un sobre en los escalones de su cabaña. Sin sellos, sin nombre. Dentro había una sola llave de metal, pequeña, pesada, su superficie grabada con un código alfanumérico desgastado por edad. Debajo, un trozo de papel doblado contenía una sola línea escrita con letra firme y controlada. «La vista se aún respira. Las coordenadas están en el archivo que no abriste». Jack miró la nota, sintiendo el frío penetrar más allá del alcance del viento. Cerró el puño alrededor de la llave. Sus bordes se clavaron en su palma. Las montañas a su alrededor permanecían silenciosas, antiguas como esperando. Cota se llevó la nariz a la mano, percibiendo el cambio en el latido de Jack. Jack se arrodilló a su lado. «Parece que no hemos terminado, amigo». La cola del perro golpeó una vez en la nieve. Jack miró hacia el rancho de Aarón, hacia la cálida luz que ella había dejado brillar a través de la escarcha. «No lucharé solo contra lo que venga después», murmuró, y en la quietud de la mañana invernal, la llave de acero brilló como el comienzo de otra verdad enterrada que emergía a la superficie. A veces, en el frío silencioso del invierno, los milagros no llegan con ángeles ni trompetas. A veces vienen en forma de un cansado un soldado, un can leal o una sola luz encendida en una granja solitaria. Quizás el verdadero milagro sea este,
que incluso cuando el mundo sepulta la verdad bajo el hielo, Dios envía a las personas adecuadas en el momento oportuno para ayudarnos a levantarnos. No porque seamos fuertes, sino porque nunca deja que quienes mantienen la fe caminen solos. Jack pensó que sus batallas habían terminado. Aarón pensó que nadie la creería. Cota solo siguió la fuerza de la lealtad grabada en lo profundo del corazón de un perro. Y, sin embargo, a través de ellos, una verdad oculta durante décadas resurgió a la luz. La clase de luz que solo Dios puede guiar a través de una tormenta de nieve. En nuestras propias vidas, todos enfrentamos nuestros inviernos. Soledad, miedo, injusticia o una carga demasiado pesada para explicarle a nadie. Pero esta historia es un recordatorio. No importa cuán frío se sienta el mundo, Dios aún envía calor, envía protectores, envía milagros, pequeños y silenciosos, pero reales. Si esta historia te conmovió, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitar un poco de esperanza hoy. Comenta abajo desde donde la estás viendo y cuéntanos qué milagro, por lo que estás orando en tu vida. Y si crees que Dios aún cuida de los valientes, los perdidos y cada alma que intenta hacer lo correcto, suscríbete para no perderte la próxima historia. Que Dios te bendiga, te proteja y te guíe en cada tormenta que se avecine.